A continuación, trataremos el tercer capítulo del texto de ATLS, décima edición. Vamos a tocar los aspectos generales del shock o choque. El shock es una manifestación potencialmente mortal de la insuficiencia circulatoria. Los choques conducen a hipoxia celular y a hipoxia tisular. Esto desencadena muerte celular y por ende la disfunción de los órganos vitales, considerando a la célula como la unidad funcional del organismo. Recuerden que el organismo se compone por órganos que a su vez son tejidos, que a su vez son células en asociación. Así que la enfermedad siempre va a ser resultada por una afectación de la célula, que en este caso la anoxa va a ser el trauma. Los efectos del shock son reversibles en las primeras etapas, pero un retraso en su diagnóstico y en el inicio oportuno del tratamiento puede desencadenar cambios irreversibles que van a llevar a una falla multiorgánica con la posterior muerte del paciente. La posibilidad de morir luego de que fallan 4 órganos o más es superior al 90%, llegando a oscilar cerca del 100%. En cuanto al abordaje del paciente con una sospecha de choque, el primer paso es reconocer su presencia. Esto es fundamental. Y vale la pena enunciar en este sentido que ningún estudio de laboratorio comprueba el diagnóstico de choque. Sí existen algunos estudios de laboratorio que nos pueden suministrar información de muchísima utilidad. Por ejemplo, los gases arteriales, que nos permiten evaluar algunos cambios en determinados parámetros, como la PaFiO2, como la diferencia arterio-alveolar, como los índices de aporte y consumo, como la presión arterial de oxígeno, etcétera, etcétera, que se pueden asociar con alteraciones en la perfusión de los tejidos. Pero en esencia, el diagnóstico del choque es clínico y el diagnóstico se da por la identificación de una inadecuada perfusión del tejido y una oxigenación no satisfactoria. Cuando se identifica al paciente con choque, que vale la pena enunciar que no todo paciente choqueado va a estar hipotenso, la hipotensión no es mandatoria para diagnosticar el choque, lo mandatorio es que exista una inadecuada perfusión y alteraciones en la oxigenación de los tejidos. Debemos pasar al segundo paso, que es identificar la probable causa del shock. Entre las más comunes del paciente traumatizado, encontramos el neumotórax a tensión, que disminuye el retorno venoso y produce un choque obstructivo. Podemos encontrar también otros patrones de choque, como el choque distributivo, secundario a un choque neurogénico, que resulta de una lesión extensa en el sistema nervioso central, una lesión del cordón espinal, lo cual ocasionalmente va a generar vasodilatación e hipovolemia. Y por último tenemos el tipo de choque más importante en el paciente traumatizado, que es el choque que siempre debemos sospechar cuando encontremos a un paciente con signos de hipovolemia, y es el choque hipovolémico. Usualmente el choque hipovolémico, hasta que se demuestre lo contrario, es secundario a un sangrado o una hemorragia. Usualmente la respuesta al tratamiento y los hallazgos en la revisión primaria y secundaria proporcionan información suficiente para determinar la causa del estado de choque. Aquí es útil recordar la tríada del choque medular. La tríada del choque medular consiste en hipotensión, bradicardia y vasodilatación periférica. Recuerden que la hipovolemia que ocurre en ese choque neurogénico, resultado de lesiones en el sistema nervioso central, son hipovolemias relativas.
Debemos siempre tener en mente, cuando tratamos al paciente crítico, los siguientes principios de fisiología cardiovascular para guiar nuestras conductas. Recuerden que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Cuando hablamos de sangre, el 70% de la sangre es venosa y el 30% de la sangre es arterial. El gasto cardíaco, a su vez, va a estar determinado por la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Saber esto es extremadamente útil para el abordaje de los pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos el parámetro que está principalmente afectado en nuestro paciente, vamos a poder realizar un tratamiento más guiado y la respuesta será mejor, por lo cual mantendremos el gasto cardíaco del paciente y esto permitirá que el paciente pueda dar una perfusión, una oxigenación y demás adecuada a su organismo. Recuerden que el determinante de la precarga son los líquidos, que es lo que recibe el corazón, la sangre que está recibiendo. En este sentido, si el paciente tiene un choque hemorrágico que lleva a un choque hipovolémico, el tratamiento inicial van a ser los cristaloides y, dependiendo del caso, si existen indicaciones, la transfusión. La poscarga está determinada por el tono vascular. En este sentido, el tono vascular se puede modificar con vasopresores, teniendo siempre en cuenta la consideración que ya enunciamos en otra videoconferencia, y es que el paciente traumatizado es un paciente que, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene un choque hemorrágico, por lo cual la utilización de vasopresores puede resultar deleterio, ya que pueden exacerbar el sangrado. Los vasopresores los vamos a dejar relegados para el paciente que es hipotenso refractariamente, idealmente en aquellos que se haya descartado absolutamente la existencia de sangrado. La contractilidad se modifica mediante la utilización de inotrópicos como la osimendan, dobutamina, milrenone, entre otros. Y la frecuencia cardíaca va a depender del tipo de ritmo que tenga el paciente. Si nosotros encontramos alguna alteración en la frecuencia cardíaca, puntualmente una arritmia, debe tratarse la arritmia. ¿Sí? Si encontramos que el paciente está taquicárdico en el contexto de un trauma, muy posiblemente la taquicardia, si es de tipo sinusal, sea secundaria al dolor y la ansiedad de lo ocurrido. Recordemos que el volumen venoso y la presión venosa describen la confianza o la elasticidad del sistema vascular, y esto corresponde al 70% del total. Cuando se pierde la sangre, la pérdida genera una disminución en el gradiente de presión y como consecuencia va a disminuir el retorno venoso. El organismo es sabio y cuando ocurre un choque genera una serie de respuestas circulatorias precoces a la pérdida de sangre, que son respuestas compensatorias, con el objetivo de conservar el flujo hacia los riñones, el corazón y el cerebro. Sobre todo el cerebro y el corazón, que son los más importantes. Esto conlleva a un aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, un paciente puede estar entrando en un choque hipovolémico y no tener una taquicardia. Pero la taquicardia sí nos indica que el paciente posiblemente tiene un choque hipovolémico. La alteración de la frecuencia cardíaca, la taquicardia, es una señal circulatoria medible precoz. El organismo, ante el trauma y el choque, también va a liberar catecolaminas endógenas. ¿Por qué? Porque el organismo quiere aumentar la resistencia vascular periférica. La disminución en el volumen de sangre va a llevar a un estado de hipoperfusión que va a desencadenar la aparición de metabolismo anaerobio, con la consecuente formación de ácido láctico y de una acidosis metabólica. En caso de que el estado de choque se prolongue y el ATP sea inadecuado, la membrana celular va a perder la capacidad para mantener su integridad y esto va a llevar a que se pierda el gradiente eléctrico normal. Y todo esto que podemos ver en mayor detalle en esta diapositiva, donde nos explica que la hipoxia celular lleva a edema del retículo endoplásmico, daño mitocondrial, ruptura lisosomal, liberación de enzimas, entrada de sodio y agua a la célula,
edema celular y alteración del calcio intracelular y muerte celular, va a terminar por perpetuar la disoxia citopática. Precisamente el objetivo del tratamiento del choque es repercutir sobre esto. En cuanto al manejo, el manejo del paciente con choque hipovolémico de origen probablemente hemorrágico es, primero, el control de la hemorragia. Recuerden que si la hemorragia se visualiza, se hace presión directa inicialmente. Si esto no sirve, se pueden utilizar torniquetes. Debemos conocer que el manejo se fundamenta en dar una oxigenación adecuada, una ventilación óptima y dar una reposición de líquidos. Debe tenerse cuidado porque la reanimación puede acompañarse por un aumento en el edema intersticial. Esto se conoce como lesión de reperfusión y ocurre en la membrana capilar intersticial. El tratamiento inicial que nosotros estamos suministrando tiene como objetivo restablecer la perfusión orgánica y celular con sangre adecuadamente oxigenada. Nuestros objetivos son entonces controlar la hemorragia y restaurar el volumen circulante adecuado. Es muy importante volver a enfatizar. En el contexto del trauma se contraindica inicialmente la utilización de vasopresores porque exacerban el sangrado y pueden empeorar la perfusión tisular. ¿Qué vamos a buscar y qué vamos a querer reconocer cuando nosotros examinamos a nuestro paciente? Debemos identificar la presencia de signos de vasoconstricción cutánea, taquicardia. Debemos también ver si hay alteraciones en la presión de pulso, alteraciones en la frecuencia respiratoria o alteraciones en los parámetros circulatorios superficiales. Cuando nosotros hablamos de taquicardia, en infantes es por encima de 160, en preescolares por encima de 140, en escolares y pacientes de la pubertad sobre 120 y en adultos por encima de 100 latidos por minuto. También es muy importante que nosotros identifiquemos el perfil del choque. Se debe considerar en casos de choque con patrón hemodinámico, cardiogénico versus obstructivo la realización de la fórmula de índice cardíaco. Esto con el objetivo de poder identificar con mayor precisión la probable etiología. El índice cardíaco se calcula cogiendo el gasto cardíaco y dividiéndolo en la superficie corporal. La superficie corporal a su vez es el resultado del peso multiplicado por 0.02 sumado 0.4. Si nosotros encontramos un índice cardíaco bajo, esto significa que el predominio del choque es un choque de tipo cardiogénico. Si el índice cardíaco es alto, nos indica más a un choque obstructivo. Es muy importante aplicar esta fórmula porque si ustedes se percatan, cuando nosotros hablamos de los tipos de choque, que son choque hipovolémico, que hasta que se demuestre lo contrario es el principal en el paciente traumatizado, choque cardiogénico, choque obstructivo, choque distributivo, que puede ser séptico, neurogénico, anafiláctico, el séptico puede ser hiperdinámico o hipodinámico, ustedes van a percatarse que dentro de los parámetros hemodinámicos, los parámetros del choque cardiogénico y obstructivo son prácticamente iguales. Ambos van a aumentar la PVC, ambos van a disminuir el gasto cardíaco, ambos van a tener alteraciones en las resistencias vasculares periféricas y ambos van a tener disminuciones en la saturación venosa de oxígeno. Para poder diferenciarlos con objetividad, la fórmula de índice cardíaco tiene gran utilidad. En cuanto al choque cardiogénico y obstructivo, estos se pueden producir por contusión miocárdica, taponamiento cardíaco, embolia aérea, infarto de miocardio. Y todo paciente que está con trauma torácico va a necesitar de un electrocardiograma, precisamente por lo mismo. El FAST, que es una medida empleando ecografía que habíamos mencionado previamente, permite identificar líquido libre en el pericardio y nos ayuda para poder diagnosticar un taponamiento cardíaco. El paciente con taponamiento cardíaco puede tener también la triada de Beck, aunque la sensibilidad de esta prueba es muy baja, pero la especificidad es muy alta. La triada de Beck se compone de taquicardia, ruidos cardíacos apagados o velados y venas yugulares ingurgitadas y dilatadas, además de hipotensión persistente a terapia con líquidos. El neumotórax a tensión también puede desencadenar un shock, puntualmente un shock obstructivo, y se debe a aire que entra en el espacio de la pleura
y de los pulmones y genera un mecanismo de válvula que va a prevenir el escape del aire. Esto va a aumentar la presión y va a producir un colapso total del pulmón que va a generar la desviación del mediastino hacia el lado contrario. También va a aparecer deterioro del retorno venoso y disminución del gasto cardíaco. Se va a encontrar la presencia de distrés respiratorio agudo, enfisema subcutáneo, sonidos de respiración ausentes en el tórax afectado cuando nosotros auscultamos, hiperresonancia a la percusión y desviación de la tráquea. Para identificarlo siempre debemos evaluar la simetría, la auscultación y la percusión. Primero se ausculta, luego se percute. El shock neurogénico es un tipo de choque distributivo, al igual que el séptico. El cuadro clásico de shock neurogénico presenta hipotensión sin taquicardia o vasoconstricción cutánea. Hay una hipovolemia que es una hipovolemia relativa. No se ve una presión disminuida de pulso. Estos pacientes deben ser tratados inicialmente como un choque hipovolémico. El choque séptico en el contexto del paciente traumatizado es poco común. Ocurre generalmente en pacientes con heridas abdominales penetrantes, sobre todo cuando hubo ruptura de intestinos y la materia fecal se liberó y ocurrió una contaminación de la cavidad peritoneal por los contenidos mencionados. Los choques distributivos se caracterizan por tener una disminución de la PVC, del gasto cardíaco, también de la RBP y de la saturación venosa de oxígeno. Y finalmente tenemos el choque hipovolémico, que es el choque clásico del paciente traumatizado. Su etiología más común es la hemorragia, donde vamos a encontrar una disminución de la PVC, del gasto cardíaco, un aumento de la RBP y una disminución en la saturación de oxígeno venosa. El choque hemorrágico debe clasificarse. El Colegio Americano de Cirujanos presenta la clasificación que vemos en pantalla, que mide varios parámetros: la pérdida de sangre, la frecuencia cardíaca, la presión de pulso, la frecuencia respiratoria, el gasto urinario, la escala de Glasgow, la base déficit y la necesidad de productos sanguíneos o de hemoderivados. Lo clasifica en 4 grados. Los pacientes clase 1 tienen una pérdida de sangre menor al 15% y los parámetros hemodinámicos se mantienen estables, o sea que la frecuencia cardíaca está estable, la presión está estable, la presión de pulso está estable, la frecuencia respiratoria también, el gasto urinario también, el Glasgow no está alterado, la base de déficit se encuentra entre 0 a -2 y no requieren de productos hemoderivados, solamente de monitorización. Los pacientes con un choque clase 2 o leve tienen pérdidas de entre 15 a 30%, pueden tener un aumento de la frecuencia cardíaca, la presión se mantiene estable, va a disminuir la presión de pulso, la frecuencia respiratoria, el gasto urinario y la escala de Glasgow no van a estar modificadas y la base de déficit va a estar entre -2 a -6. Es posible que puedan necesitar de hemoderivados. Los pacientes clase 3 tienen un choque hemorrágico o hipovolémico moderado con pérdidas de sangre de 31 a 40%, van a tener siempre un aumento en la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial o una presión arterial normal con tendencias bajas, una disminución de la presión de pulso, un aumento de la frecuencia respiratoria o una frecuencia respiratoria normal con tendencia hacia lo alto, una disminución del gasto urinario, que recuerden que en pacientes adultos es por debajo de 0.5 y en pacientes pediátricos mayores a 1 año sería por debajo de 1. Van a tener alteraciones en la escala de Glasgow, van a tener una base de déficit de -6 a -10 y van a necesitar de hemoderivados. Y los pacientes con un choque clase 4, que es un choque severo, tienen pérdidas superiores al 40%, aumentos marcados en la frecuencia cardíaca, franca disminución de la presión arterial y de la presión de pulso, aumento en la frecuencia respiratoria, disminución marcada del gasto urinario, disminución en la escala de Glasgow, una base de déficit menor a 10 y van a requerir protocolos de transfusión masiva. En cuanto al tratamiento, ¿qué debemos tener en cuenta?
En cuanto a la vía aérea y la ventilación, debemos establecer una vía aérea adecuada, dar una ventilación y oxigenación óptima para mantener una saturación de oxígeno en un nivel mayor a 95%. En cuanto a la circulación y el control de la hemorragia, se tiene que hacer control mediante presión directa, si no sirve, mediante la utilización de torniquetes. Se tienen que obtener accesos venosos adecuados, se tiene que evaluar el estado de perfusión tisular. La adecuada perfusión tisular va a determinar la cantidad de líquido requerido. En cuanto al déficit neurológico o el examen neurológico, constantemente tenemos que estar evaluando el nivel de conciencia, debemos medir cómo se encuentra la respuesta ocular y pupilar del paciente, debemos medir su función motora y el estado de sensibilidad del mismo. Debemos exponer al paciente para evaluarlo y debemos evitar la hipotermia. En cuanto a la distensión y decompresión de la cámara gástrica, esto es algo sumamente importante. Los pacientes traumatizados se consideran pacientes con estómago lleno. Lo ideal es que el estómago o la cámara gástrica se vacíe, sobre todo niños. Vale la pena mencionar que la dilatación gástrica, que ocurre sobre todo en pacientes traumatizados y en pacientes pediátricos, puede causar hipotensión inexplicada, arritmias cardíacas, también puede desencadenarse una bradicardia que se debe a un estímulo excesivo del nervio vago y esto va a aumentar el riesgo de aspiración, de ahí la importancia de la decompresión gástrica. También se debe colocar una sonda urinaria, pero la sonda urinaria vesical no se va a poner en caso de que nosotros sospechemos, por ejemplo, lesiones que comprometan al sistema urinario, que comprometan, por ejemplo, a la uretra, sangrados en la uretra, o que comprometan la pelvis u órganos pélvicos, que veamos, por ejemplo, una fractura de pelvis, que veamos hematomas en el escroto. En esas situaciones debe tenerse mucho cuidado. Si se pone una sonda vesical, se debe buscar la presencia o no de hematuria y se tiene que evaluar continuamente la perfusión renal. Lo ideal, como hemos enunciado, es un gasto urinario mayor a 0.5 en adultos y en niños mayores de 1 año que sea mayor de 1. Siempre se debe contar con líneas de acceso vasculares. Los sitios preferidos para las líneas intravenosas percutáneas periféricas en el adulto van a ser el antebrazo y las venas antecubitales. Como mínimo deberían haber 2 accesos. Cuando se instalan estas líneas, se deben tomar muestras de sangre para poder clasificar el RH del paciente y poder realizar pruebas cruzadas. En las mujeres se debe hacer prueba de embarazo, se deben tomar también gases arteriales. Además, se debe obtener una radiografía de tórax. En cuanto a la terapia inicial con líquidos, se recomienda utilizar soluciones electrolíticas isotónicas calentadas para la reanimación inicial. Los líquidos se calientan en dispositivos específicos para ello. La finalidad del uso de cristaloides es proporcionar una expansión intravascular transitoria y permitir mejorar la estabilidad del paciente mediante la modificación del volumen vascular, aunque los cristaloides se absorben rápido, aproximadamente a unos 30 minutos. El líquido de elección es el lactato de Ringer. El suero fisiológico es la segunda opción porque tiene el potencial problema de que puede causar una acidosis hiperclorémica. Inicialmente se administra un bolo calentado, la dosis usual es de 1 a 2 litros para el adulto y en los niños de 20 mililitros kilogramo. Como veremos más adelante, el bolo en los niños se puede repetir hasta unas 3 veces y también luego de que se repita ese bolo, pues se deben considerar los hemoderivados. Es muy importante que nosotros consideremos la evaluación de la reanimación con volumen y la perfusión de los órganos. Y esto se hace mediante el débito urinario. El reemplazo del volumen de reanimación adecuado debe producir un flujo urinario de 0.5 mililitros kilo hora en el adulto y de 1 mililitro kilo hora en el niño. Para los niños de menos de 1 año, el valor va a ser de 2 mililitros kilogramo hora. También se debe evaluar el balance ácido-base en los pacientes con shock. Usualmente los pacientes con choque hipovolémico tienen alcalosis respiratoria secundaria a la taquipnea.
Es en las fases tempranas del shock donde se presenta más la alcalosis respiratoria. Luego de esto ya ocurre una acidosis metabólica leve. Esta acidosis metabólica leve en muchos casos es transitoria y no requiere tratamiento. En otros sí. Se puede llegar a desarrollar una acidosis metabólica grave, que esto ocurre cuando el estado de shock es duradero y cuando no se toman las conductas adecuadas inicialmente. La acidosis persistente usualmente se debe a una reanimación inadecuada o a una pérdida continua de sangre. Vale la pena enunciar y destacar y ser muy enfático en ello que no debe utilizarse rutinariamente bicarbonato de sodio para tratar la acidosis metabólica secundaria a un shock hipovolémico. La utilización de bicarbonato prácticamente lo que hace es camuflar un poco el pH, modificando aparentemente el medio interno. Sin embargo, no genera realmente cambios significativos. En cuanto al reemplazo de sangre, siempre se deben hacer pruebas cruzadas específicas y se debe conocer el tipo de sangre del paciente, al igual que su RH. Se utiliza para las transfusiones sangres de tipo O negativo. El objetivo del reemplazo de sangre es restaurar la capacidad del transporte de oxígeno del volumen intravascular. Es preferible usar sangre con pruebas cruzadas. Si no hay disponibilidad de una sangre de tipo específico y se requiere la transfusión de inmediato, la transfusión va a ser con tipos de sangre O negativo en los pacientes con hemorragia de exsanguinación. Recuerden que los líquidos deben ser calentados, esto aplica con cristaloides y esto aplica también con plasma. La hipotermia debe siempre prevenirse o corregirse debido a que puede generar alteraciones en la coagulación. Los líquidos usualmente se calientan hasta 39 grados centígrados. Tienen que tener en cuenta que los productos de sangre pueden calentarse haciéndolos pasar a través de calentadores de líquidos endovenosos. Existe también algo conocido como la autotransfusión. A forma de cultura general, la autotransfusión es la retransfusión de sangre del mismo paciente. Pero esa sangre debe ser estéril. Esto puede considerarse, por ejemplo, en los pacientes con hemotórax mayor. La coagulopatía es un problema que suele ser raro en las primeras horas de tratamiento. Sin embargo, la transfusión masiva con dilución de plaquetas y factores de coagulación, junto con el efecto adverso de la hipotermia en la agregación de las plaquetas y la cascada de coagulación, pueden generar coagulopatías y son las causas más frecuentes de coagulopatías en este tipo de paciente. Rutinariamente no se recomienda la utilización de calcio. Además que el exceso de calcio puede ser peligroso. La transfusión masiva es otro concepto muy importante. La transfusión masiva se define como el empleo de más de 10 unidades a lo largo de las primeras 24 horas o más de 4 unidades en una hora o el reemplazo de más del 50% de la volemia en 3 horas. Deben tener en cuenta que las instituciones tienen protocolos específicos de transfusión.